Good afternoon, guys. Welcome to this new class. Bienvenidos, chicos, a esta nueva clase. Today we are going to learn about the past continuous in question form, W question form. El día de hoy nosotros vamos a aprender sobre el pasado continuo en su forma de pregunta. Recuerden, chicos, que cuando nosotros usamos el question form tenemos dos maneras de realizar. La una que es con el question form y la otra con el W question. Okay, the last class we are going to learn about the past continuous in the form affirmative and negative. Today I learned about a question form. En la clase anterior ya habíamos visto sobre la parte afirmativa y negativa. Así que el día de hoy vamos a aprender estas dos formas de cómo realizar preguntas con el uso del question form, con el tiempo gramatical, el pasado continuo. ¿Ok? Ok, the interrogative sentence. Cuando nosotros hablamos de la parte interrogativa, como les había mencionado, tenemos dos formas de realizar. La una que se llama el yes, no question, donde primero para formar las oraciones nosotros nos podemos guiar en la siguiente estructura gramatical, donde primero vamos a utilizar el auxiliar del verb to be en su forma pasada, que es el was y el were. Luego vamos a utilizar el sujeto, el verbo con terminación ing y finalmente el complemento con el signo de pregunta. Porque por eso son formas interrogativas, es decir, vamos a preguntar. De la misma forma vale especificar que cuando utilizamos la forma interrogativa, la respuesta siempre vamos a utilizar el yes, no question o the answer short, las respuestas cortas. ¿Ok? Las respuestas cortas pueden ser, que usted ya conoce, el yes, no question en su forma afirmativa y también negativa. Como por ejemplo, were you talking? ¿Estabas hablando? Recuerde que cuando hablamos del pasado continuo, estamos hablando de acciones que ocurrieron en el pasado. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Estabas hablando? ¿Quién? Tú. Were you talking? ¿Estabas tú hablando? Las respuestas van a ser yes o no question. Yes, I was. No, I wasn't. Recuerde que tenemos en sus dos formas de negación la forma de contraction o la forma larga, que sería I wasn't y el I was not. ¿Ok? Next, was he eating? ¿Estaba ella comiendo? Yes, he was. No, he wasn't. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? De la misma forma utilizamos, usted puede hacer uso de la parte afirmativa del yes o no question, en la forma negativa. ¿Cómo respondemos? Utilizando el pronombre más el auxiliar del pasado del verbo to be, en este caso was, y de la misma forma para la parte negativa. ¿Ok? Next, were they learning? ¿Estaban ellos aprendiendo? Recuerde usted igualmente que cuando estamos hablando de las formas interrogativas del pasado continuo, el verbo siempre va a ir con la forma ing y en el español sus terminaciones ando, endo. Entonces, ¿qué sería? ¿Estabas tú comiendo? ¿Estabas tú estudiando? ¿Estaban ellos estudiando? ¿Estaban ellos cocinando? ¿Estaba ella estudiando? ¿Estaba ella limpiando? ¿Ok? Entonces, eso se refiere con el past continuous en the English form. ¿Ok? Igualmente tenemos las respuestas con la parte del plural, el yes, no question. Yes, they were. Que se sobreentiende, sí, ellos estaban estudiando. No, ellos no estaban estudiando. Entonces, esta es la primera forma de cómo nosotros realizar preguntas con la parte interrogativa del pasado continuo. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente forma de cómo realizar preguntas. Igualmente tenemos algunos ejemplos más, donde acabo de mencionar que primero utilizamos el auxiliar, que es was y were, luego el sujeto,
más el verbo en infinitivo con la terminación ing y el signo de pregunta. Recuerde que a este tipo de preguntas las respuestas son con el yes, no question. ¿Ok? Como por ejemplo, was I reading? Were you living? Was he studying? Was she cooking? Was it saying? Were you sleeping? Were we sleeping? Were they waiting? Ok, entonces tenemos la primera forma de realizar preguntas con el uso del auxiliar al inicio de la oración. Y recuerde que para estas preguntas las respuestas son del yes, no question. La siguiente forma que nosotros vamos a aprender o cómo realizar preguntas es con el W question. Cuando nosotros hablamos del W question, usted recordará que tenemos algunos de ellos, como por ejemplo el who, el what, el when, el where, el why y el how. Cuando nosotros realizamos preguntas con el uso del W question, primero, al inicio de la oración vamos a utilizar cualquiera de estos según la actividad que usted vaya a preguntar. Luego vamos a hacer uso del auxiliar del pasado del verbo to be, como lo es el was y el were. Luego vamos a utilizar el sujeto y finalmente el verbo con terminación ing y el signo de pregunta. Cabe especificar que cuando utilizamos este tipo de preguntas del W question, las respuestas ya no van a ser el yes o no, sino que las respuestas van a ser mucho más específicas. ¿Ok? Como por ejemplo, que le dice, who was I reading? ¿Estaba yo leyendo? ¿Estaba yo leyendo? Cuando usted se hace una pregunta hacia usted mismo, se sorprende, sí, yo estaba leyendo. ¿Ok? Entonces, next, what were you sleeping? ¿Qué estabas tú hablando? O what were you reading? ¿Qué estabas tú leyendo? Cuando hacemos este tipo de preguntas, sus respuestas tienen que ser más específicas. Como por ejemplo, si le dice, what were you reading? ¿Qué estabas tú leyendo? I was reading this book. Yo estaba leyendo este libro. ¿Okay? Ya no podría decir, ¿qué estabas tú leyendo? Yes, no. ¿Okay? Sí, no. Entonces, cuando utilizamos este tipo de preguntas del W question, recordemos que las respuestas van a ser mucho más específicas. Y las respuestas para este tipo de preguntas podemos utilizar como si fuera la parte afirmativa. Yo estaba leyendo, yo estaba estudiando, yo estaba hablando. Sujeto, auxiliar y verbo. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos. When were you speaking? O where were you crying? ¿Cuándo estabas tú llorando? Dependiendo de la acción y del tiempo que usted vaya a preguntar. Aquí tenemos algunos verbos que podrían coincidir con este tipo de preguntas. ¿Ok? Where was he cooking? ¿Dónde estaba él cocinando? ¿O por qué? Why was he crying? ¿Por qué estaba él llorando? ¿Ok? Entonces, este tipo de preguntas con el W question, como usted ya conoce, y puede seguir la misma estructura que presentamos aquí. Vamos a ver algunos ejemplos con esta parte interrogativa del W question. Como habíamos mencionado, primero utilizamos el W question, que ya sabe usted cuáles son, el who, el where, el how, el why. Luego, el verb to be en su forma pasada, el was y el were, más el sujeto, más el verbo con terminación ing y finalmente el signo de pregunta. ¿Qué nos dice? Why was he running late? ¿Por qué ella estaba corriendo tarde? Como usted puede observar, las respuestas son más específicas. Y respondemos, she was running late because she overslept. Entonces, ¿qué nos dice?
¿Por qué? Siempre cuando nosotros realizamos este tipo de preguntas con el por qué, recuerde que why es para preguntar y el because para responder. Porque ella se durmió, ¿verdad? Ella estaba corriendo tarde porque ella se durmió, se quedó dormida. ¿Ok? Next. Who were you talking to? ¿Quién estaba hablando? I was talking with my sister. ¿Con quién tú estabas hablando? Yo estaba hablando con mi hermana. Where were you going? I was going to the beach, but it started to rain. ¿A dónde estabas tú yendo? Yo estaba yendo a la playa, pero empezó a llover. ¿Ok? Entonces, este tipo de preguntas que hacemos con el W question, como usted acaba de observar, las respuestas van a ser mucho más específicas y es como si estuviera utilizando la parte afirmativa. ¿Ok? Sujeto, auxiliar del verbo to be en su forma pasada, más el verbo con terminación ing y finalmente un complemento. ¿Ok? Entonces recuerden chicos que esas son las dos formas que nosotros utilizamos con respecto a la parte de pregunta del pasado continuo. Recuerde que estos dos tipos de pregunta no simplemente se realizan con el pasado continuo, sino también con los diferentes tiempos gramaticales que ya hemos visto. ¿Ok? Espero chicos que este video les sirva para realizar su actividad. Ok guys, this is all. Thank you. Take care.